Revelan intento de atentado contra el presidente Petro en el desfile del 20 de julio. Mindefensa confirma alerta. El 8 de agosto de 2024, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, reveló una impactante información que ha dejado a la opinión pública en estado de alerta. Durante la rendición de cuentas del primer semestre, el ministro confirmó que el presidente Gustavo Petro enfrentó un posible atentado el pasado 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Este dato, que había permanecido en reserva, fue la razón detrás del retraso de Petro en llegar al desfile militar de esa fecha. Según Velásquez, se emitió una alerta el 20 de julio, lo que motivó la demora de 3 horas del presidente en arribar al evento. Esta revelación pone en contexto un hecho que había generado descontento entre los ciudadanos que se habían congregado para presenciar el tradicional desfile militar. Muchos se preguntaron en ese momento qué había causado tal retraso, y ahora la respuesta ha salido a la luz, causando aún más conmoción. El ministro destacó que la inteligencia colombiana trabaja de manera continua para proteger la integridad del presidente. En múltiples ocasiones se han recibido informaciones sobre posibles amenazas que podrían materializarse en actos violentos contra el mandatario. Velásquez subrayó la importancia de estas acciones preventivas, aunque también aclaró que no podía revelar más detalles específicos sobre el intento de atentado. Durante la rendición de cuentas, Velásquez insistió en que la seguridad presidencial es una prioridad máxima y que cualquier amenaza es tratada con la mayor seriedad. Aunque evitó entrar en detalles sobre la naturaleza de la amenaza del 20 de julio, su mención sugiere que la situación fue lo suficientemente grave como para tomar medidas extraordinarias, lo que incluyó el retraso de Petro en asistir al desfile. El presidente Gustavo Petro, quien debía llegar puntualmente al desfile del 20 de julio, finalmente se presentó 3 horas después de lo previsto, generando una ola de críticas por parte de los asistentes. Durante esas horas de espera, el público, molesto, exigió que el evento iniciara sin la presencia del mandatario, lo que ocasionó gritos y abucheos. Esta reacción popular ha sido motivo de debate, ahora que se conoce la verdadera razón del retraso. En medio del desconcierto, el entonces director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, también comentó sobre el incidente en una entrevista con la revista Semana. Bolívar indicó que el retraso estaba vinculado a serias preocupaciones de seguridad, información que en ese momento no se hizo pública para evitar un pánico mayor o complicaciones adicionales en la logística del evento. Las declaraciones del ministro de Defensa, confirmando un intento de atentado, han suscitado diversas reacciones en el país. Mientras algunos ciudadanos expresan su preocupación y exigen que se refuerce la seguridad del presidente, otros se muestran escépticos. Algunos incluso sugieren que la información podría haber sido exagerada o manipulada con fines políticos para mejorar la imagen de Petro. Las sospechas de un montaje no son nuevas en la política colombiana, donde la desconfianza hacia las autoridades es un sentimiento recurrente entre ciertos sectores de la población. A pesar de las declaraciones oficiales, hay quienes cuestionan la veracidad de la alerta y se preguntan si realmente hubo un peligro inminente para el presidente ese día, o si todo se trató de una estrategia mediática. Los críticos del gobierno han utilizado esta situación para argumentar que el presidente y su equipo podrían estar utilizando estas alertas de seguridad como excusa para desviar la atención de otros problemas que enfrenta el país. Sin embargo, las autoridades insisten en que la amenaza fue real y que todas las acciones tomadas se hicieron con el único propósito de proteger al jefe de Estado. La situación también ha llevado a algunos analistas políticos a reflexionar sobre los riesgos a los que se enfrenta el presidente en un contexto político y social tan polarizado como el de Colombia. Los atentados contra figuras públicas no son un fenómeno desconocido en el país y la posibilidad de un ataque contra Petro no debería ser subestimada, especialmente dada la naturaleza conflictiva de su administración. Por otro lado,
Algunos expertos en seguridad han comentado sobre la dificultad de garantizar la seguridad del presidente en eventos masivos como el desfile del 20 de julio. Estos eventos, que congregan a miles de personas, representan un desafío significativo para las fuerzas de seguridad que deben equilibrar la protección del mandatario con la necesidad de mantener el orden público. A raíz de estas revelaciones, se ha comenzado a discutir la posibilidad de revisar los protocolos de seguridad presidencial. Aunque las medidas actuales han demostrado ser efectivas hasta ahora, la amenaza del 20 de julio sugiere que podría haber vulnerabilidades que deben ser abordadas para evitar futuros riesgos. Este debate es especialmente relevante en un país con una historia marcada por la violencia política. En este contexto, algunos sectores han propuesto la posibilidad de reducir la participación del presidente en eventos públicos multitudinarios, argumentando que el riesgo es demasiado alto. Sin embargo, esta idea también ha encontrado oposición, ya que muchos consideran que el presidente debe estar presente en estos actos para mantener un contacto directo con la ciudadanía y mostrar liderazgo. El ministro Velázquez, por su parte, ha defendido las decisiones tomadas el 20 de julio, insistiendo en que se actuó de manera adecuada y oportuna para proteger al presidente. Aunque no se ha dado a conocer la naturaleza exacta de la amenaza, la decisión de retrasar la llegada de Petro al desfile se justifica, según el ministro, por la necesidad de garantizar su seguridad en un momento de alta tensión. En los días siguientes a la revelación, la prensa colombiana ha estado analizando en profundidad lo ocurrido el 20 de julio. Los medios han intentado desentrañar más detalles sobre la amenaza, pero hasta ahora la información proporcionada por el gobierno ha sido limitada. Esta falta de detalles ha alimentado aún más las especulaciones y teorías sobre lo que realmente sucedió. El hecho de que la amenaza no se haya materializado no significa que no fuera seria, advierten expertos en seguridad. Muchos coinciden en que, aunque el ataque no se llevó a cabo, las medidas preventivas adoptadas fueron las adecuadas y que evitaron un posible desastre. Este tipo de situaciones, donde la amenaza se detecta pero no se concreta, son comunes en la seguridad presidencial. Además, el incidente del 20 de julio ha puesto en relieve la importancia de la inteligencia y la cooperación internacional en la protección de líderes nacionales. Colombia cuenta con acuerdos de cooperación con varios países en materia de seguridad, y estos han sido fundamentales para anticipar y neutralizar posibles ataques contra figuras públicas, incluido el presidente. La seguridad de Petro ha sido un tema recurrente desde que asumió la presidencia. Como líder de una administración que ha adoptado posturas polémicas en temas de paz, economía y relaciones internacionales, Petro ha sido objeto de numerosas críticas y amenazas, tanto dentro como fuera del país. Esto ha obligado a las fuerzas de seguridad a estar en constante alerta para protegerlo. La información compartida por Velázquez también ha reavivado el debate sobre el papel de la oposición política en Colombia. Algunos han señalado que la polarización extrema puede estar contribuyendo a un clima de hostilidad que aumenta los riesgos para el presidente. En este sentido, han hecho un llamado a la moderación y al diálogo como medios para reducir las tensiones. Sin embargo, otros sostienen que las amenazas son un reflejo de la profunda insatisfacción de una parte de la población con las políticas de Petro. Este sector considera que las críticas y la oposición son parte fundamental de la democracia y que cualquier intento de silenciarlas, bajo el pretexto de la seguridad, sería inaceptable.